Un saludo, mi nombre es Johan Flores Hurtado, estudiante del pregrado de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta ocasión voy a hablar sobre Julio Cortázar y un bosquejo de su perspectiva sociopolítica y psicológica a partir de sus cuentos. Es bien conocida la frase "no hay verdades absolutas", o sea que tampoco hay realidades absolutas. Muy posiblemente a este punto es al que pretendía llegar Cortázar, y dejar a un lado que el sentimiento de lo fantástico está únicamente en la imaginación superior y entenderlo también como parte de nuestra propia y cotidiana realidad, una realidad que engloba aspectos sociopolíticos y por supuesto psicológicos. Expondré dos argumentos básicos en los que considero que está incluida gran parte de la perspectiva que tiene Cortázar sobre la creación de sus obras y lo que pensaba de lo que se tiene que hacer con el lector para captar la atención. El primer argumento es que Cortázar muestra lo desconocido en lo cotidiano, y el segundo, que hay que hablar del suspenso y el knockout del cuento como elementos para captar esa atención inmediata del lector. Respecto al primer argumento, de que Cortázar muestra lo desconocido en lo cotidiano, en lo que pasa día a día en nuestra sociedad y en cada persona de forma individual, es que una de las formas que utilizaba para quedar al margen del cuento, situándose como un simple narrador en los sucesos y contando algo por lo que están pasando los personajes, es ubicar el relato en primera persona. Si se ubica el relato en primera persona, se genera la sensación de que hay alguien que está realmente inmerso en esa historia, diciendo qué pasa en todo momento. Este método permite entonces crear una mayor sincronización entre el lector y la obra, hasta el punto tal de hacer sentir al lector como parte de amigo del personaje o como enemigo también del personaje, y transmitir como esa sensación de quien está viviendo el cuento, que en últimas termina siendo el propio lector. Cortázar hace parte de los escritores de la narrativa del boom, pero también puede decirse que él tiene un toque surrealista, más que todo del realismo mágico. El surrealismo que él toca en sus cuentos o en algunas de sus obras no es tan marcado como sí lo es el realismo mágico. De ahí que Rayuela sea una de las principales obras que tiene inmersos un montón de particularidades, y que su capítulo 7 expone un cuento fabuloso que está inclusive dentro de la misma novela. Respecto a la novela y los cuentos, Cortázar hace unas aseveraciones interesantes, porque manifiesta que los cuentos son dejar salir esas criaturas o esos demonios que tenemos adentro para que se apoderen de nosotros y podamos descansar solo cuando esté completamente exteriorizado, o sea, escrito el cuento. Diferente a lo que pasa con una novela, que tiene que ganar la atención del lector a medida que van pasando los capítulos. El cuento tiene que cumplir esa ganancia de la atención del lector por knockout, que es lo que mencionaba ahorita como el segundo argumento, captar la atención del lector de forma más inmediata. Es por eso que varios de los cuentos de Cortázar captaron mi atención, entre ellos La noche boca arriba, Las babas del diablo, Casa tomada, Continuidad de los parques y El perseguidor. Continuidad de los parques con una ganancia especial en la atención, y es por esa relación que se vive entre los personajes y el hecho de que el mismo lector se encuentra inmerso en la obra y se logra imaginar completamente mientras está sucediendo el paso a paso, mientras se pasa una puerta, mientras van unos pasos, un cuchillo y un libro. Voy a contar lo que sucede en estos cuentos de una forma que podría decirse es un poco similar a lo que hubiera hecho Cortázar, y es narrar una especie de cuento breve para explicar sus propios cuentos. Paso ahora a manifestar que estuve perdido no sé por cuánto tiempo, tampoco sé exactamente en qué sitio me hallaba y no recuerdo si comí o bebí algo mientras esto sucedió, pero sé bien quiénes fueron los culpables de mi despiste.
de mi proceloso secuestro, de cierta delectación que me sacó trémulamente de mi realidad. Estos cuentos de Cortázar fueron los culpables. Ya no soy el mismo de antes. Ahora pienso que el diablo tiene babas y que a veces se escurren por la fotografía vieja, por un paisaje ingente o en la ignorancia e ignominia de un adolescente asustado y catatónico por el desparpajo poco sutil y quizá indecente de una mujer mayor. Ya no me siento a solas en mi casa cuando estoy solo. Puede haber alguien en mi mente, en la cocina. Alguien tratando de entrar a mi habitación cerrada con llave. A veces abro la puerta y no veo nada, no veo a nadie. No estoy loco, no creo. Un poco tal vez, pero así estaba antes, eso no ha cambiado. Pero me asusta la idea de que me desalojen de mi hogar y sé que eso no me iría tranquilamente. Así que cuando habite en una casa grande, la recorreré todos los días para asegurarme de que no estoy solo. O quizás sí. Y ahora, más que nunca, me siento atraído por los parques, por las ganas de estar afuera con la persona amada debajo de un árbol, recostados en el césped, mojándonos bajo la lluvia, contando hormigas que lleven hojitas en sus pequeños hombros, porque tienen hombros, ¿cierto? Caminando, pisando el pantano o cayendo en un charco, o simplemente hablando, mirando y besando a quien amo. Pero de ninguna forma pienso quedarme meditativo en mi cuarto, con la ventana abierta, mostrándome el paisaje exterior, sentado en un mueble lujoso o sucio, leyendo una novela o cualquier otra cosa. No, de ninguna forma de eso. Ver las estrellas en las noches, mientras estoy recostado en el suelo, sabiendo que estoy consciente del año en que me encuentro, se ha convertido ahora en una sensación de felicidad mucho mayor que antes. Y ahora, justo ahora me siento un poco como el perseguidor de Cortázar, destacando sus cualidades, sus obras buenas, su capacidad de generar arte literario, sin hablar de su dentadura mal cuidada o su hábito por el cigarrillo y el olor a nicotina que había desprender su aliento y su vestimenta. Pero siento que no concluiría escribir una biografía sobre él, puesto que después de que su cuerpo físico no está en este mundo, continúa haciendo amigos a través de sus demonios vivientes, porque él escribía sus cuentos para eso, para sus amigos. Esto no es precisamente un cuento, pero lo estoy narrando de esta forma siguiendo las recomendaciones de Cortázar, en primera persona y con una atmósfera de tensión para sacar prontamente esto que va quedando plasmado en esta grabación. Y se cumple lo que explicaba Julio Cortázar con sus teorías del cuento, cuando hablaba de que el lector sentía la misma tensión al saborear los textos. El cuento es entonces una historia que el mismo escritor tiene que vivir, muchas veces sin saber el desenlace, pero siempre atravesando los paisajes naturales y humanos como si fuese la misma realidad del momento y no una invención. Es por esto que Cortázar escribe desde la humanidad, desde lo que pasa por la psique de cada persona. Por tal razón, la psicología que él tenía que tener en cuenta para realizar los proyectos escriturales era sumamente importante. La cuestión sociopolítica se centraba en que sus cuentos hacían alusión a diferentes momentos y diferentes situaciones que se vivían en las épocas. Inclusive se hablaba del comunismo, Stalin también tuvo algo que ver ahí, pero Cortázar, en vez de tener un tinte comunista en su escritura, como ya lo dije y lo ratifico, iba más del realismo mágico para hacer toda su cuestión política y sus cuestionamientos a la sociedad en la que vivía. Me despido entonces y espero que sea de su agrado. Hasta pronto.